Hola, espero estén muy bien. Me presento, mi nombre es Aura Palacio y junto a un grupo de compañeros de la Universidad de Medellín vamos a estarles hablando de los contratos internacionales como tal, tanto contratos nacionales e internacionales, como un tema que es demasiado importante para nuestra carrera, que son los Incoterms. Todos somos estudiantes de la Universidad de Medellín de Negocios Internacionales. Entonces empecemos. ¿Qué es un contrato internacional? Entonces tenemos, los contratos internacionales son acuerdos legalmente vinculantes entre las partes con sede en diferentes países y por tanto sometidas a diferentes ordenamientos jurídicos. Los contratos internacionales recogen por escrito los principales términos del acuerdo para cubrir los aspectos más importantes de la relación. En ocasiones, en la fase de negociación y en la redacción de este tipo de documentos, las partes contratantes contarán con la ayuda de especialistas en derecho internacional, bien procedentes de su propia plantilla, es decir, que son subcontratados a través del outsourcing de consultorías o asesorías de abogados. Estos son los 5 contratos internacionales más habituales de compra-venta, que son franquicia, distribución, joint venture y agencias. A continuación, mis compañeros les van a seguir ampliando la información sobre los contratos y diferentes temas de interés tratados en nuestra clase de contratos y negocios internacionales. Los dejo con ellos. Yo les voy a hablar acerca de los elementos sustanciales en los contratos internacionales. Está determinar quiénes son las partes del contrato, definir el objetivo del contrato e indicar el contenido esencial de los compromisos. En las partes encontramos al comprador y al vendedor, pero no solamente están estas dos partes, también otras personas jurídicas que pueden intervenir dentro del contrato internacional, por ejemplo la aduana, organismos oficiales, entidades financieras, los bancos, entre otros. Cuando nos referimos al comprador, él espera recibir la mercancía en las condiciones acordadas en cuanto a plazos de entrega o calidad de la mercancía recibida. Y su objetivo es demorar el pago tanto como sea posible, no porque tenga mala fe en no querer pagar, sino hasta asegurarse de que la transacción satisfaga todas sus expectativas. De acuerdo al vendedor, desea recibir el pago de la mercancía en cuanto a las condiciones deseadas y recibir el pago lo antes posible. En cuanto al objeto, ese objeto legal que ya existe en el contrato internacional pueden ser bienes o servicios. En cuanto a los bienes, pueden ser bienes de consumo, como equipos de maquinaria, de materias primas como trigo a granel o soya, que luego podría convertirse en China en un combustible, por ejemplo. También están la manufactura. Respecto a los servicios que pueden hacer parte de objeto del contrato internacional, hay gran variedad, como asesoramiento, servicios de ingeniería, de logística, de seguros, de transporte, de investigación y desarrollo. Ahora bien, ¿cuál es el contenido esencial de los compromisos dentro de un contrato internacional? Desde luego está el precio que se va a pagar. Asociado al precio están las formas de pago, puesto que las negociaciones dentro de un contrato internacional se realiza a través de plazos. También se relacionan las condiciones de entrega. Y en esta nos vamos a referir especialmente a los Incoterms, que significa International Commercial Terms, donde más adelante mis compañeros van a intervenir sobre este tema. Naturalmente, el mercado objetivo está ubicado en un país distinto al de origen del bien. Tenemos que pensar que estamos asumiendo unos riesgos
en el cual encontraremos el riesgo país. No solo porque puedan haber problemas económicos o políticos dentro de un país, sino que cuando estamos en un momento determinado importando bienes, entre el transporte que ocurre de un lugar A y B, pueden haber problemas de fuerza mayor, donde se deben considerar estos elementos dentro del contrato internacional, y aquí entidades financieras o de seguros deben intervenir y asumir las responsabilidades. También hay que identificar la resolución de conflictos si se llegan a presentarse dentro del contrato al que las partes están obligadas. Y aquí podemos acudir a tribunales o arbitrajes según cómo se exprese en el contrato. Finalmente, algún otro asunto de interés en la transacción económica que estamos realizando siempre tiene que estar relacionada con las leyes aplicables en el caso en particular. Los Incoterms, términos internacionales de comercio, son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre un comprador y un vendedor, que reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Los Incoterms son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional del Comercio, también conocida como la CIC, con la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que puede ser utilizado por los compradores y vendedores que participan en negocios internacionales a nivel mundial. ¿Cómo debo saber yo qué Incoterm adecuado elegir? Pues primero verificar que no existan restricciones de diferente interpretación en su país, valorar las ventajas competitivas que ofrece cada Incoterm, considerar en dónde es más barato o más conveniente contratarlo, en el país del vendedor o en el del comprador obviamente. También establecer quién está dispuesto a llevar a cabo los trámites y gastos de exportación e importación. También debemos saber que hay que evaluar hasta qué punto el vendedor puede estar dispuesto a asumir además la financiación por el transporte, seguro y transferir el riesgo. Las obligaciones de exportador e importador de los Incoterms no tienen fuerza de ley, por lo que no son de obligatorio cumplimiento, salvo que comprador y vendedor lo acuerden en su contrato de compraventa. En estos casos, los Incoterms establecen las obligaciones de exportador e importador respecto a la contratación de transporte internacional. Se regula quién debe contratarlo, qué parte cada uno, hasta qué puntos y por tanto qué costo de transporte paga el vendedor y el comprador, el punto de entrega de la mercancía y la transmisión del riesgo del vendedor al comprador de un siniestro durante el transporte. Es decir, establece quién asume el riesgo derivado de que la mercancía se pierda o se dañe durante el transporte internacional. Los trámites aduaneros y su documentación, sus costes y riesgos asociados serían la aduana, pues que es el aspecto clave porque supone el inicio de los costos y de grandes riesgos en la transacción, por lo que cada Incoterm determina quién tiene que hacer el despacho. El despacho aduanero de exportación y de la importación. En cualquier contrato de compra-venta es necesario tener claro sus alcances, sus elementos y sus costos. Los Incoterms engloban los términos de mayor uso en el comercio exterior y ayudan tanto al comprador como al vendedor a determinar algunos aspectos de gran importancia, como cuál será el precio final, dónde se entrega la mercancía, quién paga el transporte y el seguro, y cuáles documentos tengo que tramitar. Los Incoterms son estatutos internacionales que le brindan un marco legal a las negociaciones entre importadores y exportadores sobre la gestión de la mercancía. Estos reglamentos delimitan las responsabilidades que tendrán ambas partes sobre el manejo de los productos desde que dejan el almacén del fabricante hasta que llegan al almacén del comprador, dejando claro aspectos como el pago de los transportes, impuestos portuarios, contratación de seguro, etc. Estas normas son absolutamente negociables entre las partes y se escogen previo acuerdo.
Es decir, aunque establezcan las reglas de juego para cada participante, no hay un esquema obligatorio que nos fuerce a elegir un Incoterm sobre otro. Las categorías de los Incoterms y cuáles son los Incoterms más utilizados. Las 11 denominaciones de los Incoterms se clasifican en 4 categorías principales, que son categoría E, Ex-Work. El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esto es una entrega directa a la finalización de la obligación para el vendedor, teniendo así unos costos logísticos nulos y traspasando la obligación al comprador desde la recogida del producto en la fábrica. Categoría F, Free Carrier, Free Alongside y Free On Board. El vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. Categoría C, CFR, CIF, CPT y CIP. El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costos adicionales por los hechos ocurridos después de la carga y despacho. Esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal por el vendedor. Tenemos también la categoría D, que tenemos DAT, DAP y DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Los costos y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como los términos en E y en los términos en F. De toda esta lista, los Incoterms más utilizados a la hora de cerrar un acuerdo de importación y exportación son 2. Serían FOB y CIF. El FOB, Free On Board, implica que el comprador se debe hacer cargo de toda la logística que toma mover la mercancía hasta su país, siendo la única responsabilidad del vendedor el traslado de la mercancía desde su almacén hasta el medio de transporte escogido por el comprador. El Incoterm más común para la compra en China es el FOB. Tenemos también CIF, Cost, Insurance and Freight. Hace responsable al vendedor de todos los costes, incluyendo el transporte principal hasta el puerto de destino y también el seguro de la mercancía, facilitando un poco más el proceso de exportación para el comprador, pero sin embargo deja muchos cabos sueltos y la calidad de los servicios la elige el vendedor. Bueno, voy a hablar en este momento de los Incoterms. Vamos a empezar con el CPT, que es transporte pagado hasta, y es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador y el porteador es el responsable de realizar el porte o otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado. Con esta regla el vendedor debe contratar y asumir los costes de transporte para llevar la mercancía hasta el lugar acordado. El CPI es básicamente lo mismo, pero es con el seguro y los transportes pagados hasta el destino, por lo cual se exime al vendedor de cualquier costo de cargo de la mercancía. El DAT es entrada en terminal y es cuando el vendedor entrega la mercancía, cuando ésta se ha descargado del medio de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador en la terminal acordada o en el puerto o en el lugar de destino que se acordaron previamente. En el DAP es entrega en lugar y es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor en medio del transporte de llegada y ya preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado, por lo que esto suele ser un poco riesgoso este Incoterm. Y el DDP, que es entrega de derechos pagados, es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor y ya despachada para la importación en los medios de transporte de llegada y preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. Como tal, tenemos que los Incoterms son muy importantes a la hora de realizar un negocio, un contrato internacional, ya que estos nos ayudan mucho a rebajar costos y de muchas maneras nos ayudan a reducir costos, nos ayudan a llegar rápidamente a un acuerdo y a no tener malos entendidos en un futuro, por lo cual hace las cosas más específicas y mucho más fáciles a la hora de realizar un contrato internacional.